Aquí inicia el dinamismo y la energía positiva de Betty en acción. Quédate con la presencia de Betty García. Bienvenidos a Betty en Acción, de México para el mundo. Buenos días América, buenas tardes Europa, buenas noches Asia. Un programazo de primer nivel como el que ustedes se merecen. ¿Por qué? Porque es una gran mujer en toda la extensión de la palabra, una gran actriz, una gran guerrera. Y vamos a hablar de un tema muy importante, la migración. En todo el mundo ahorita es un tema también bastante vulnerable, pero ¿quién mejor que una señorona como es la actriz Dobrina, mi querida Dobrina Kristeva, búlgaro-mexicana? Bienvenida. Bien, más mexicana yo diría que de Bulgaria, ¿no? Pues no te creas, yo sigo, no me han dado la nacionalidad. Porque, oye, saliste de Bulgaria desde los 2 años, ¿no? No, desde los 8. Desde los años. Entonces, la IA me engañó. Porque solo no le creas nada a la IA, hombre, es un desastre. Lo bueno es que eso no altera nada, pero a ver, cuéntanos. Dobrina, pues sale, pero tienes casi toda la vida aquí en México, ¿no? Tengo muchos años en México, pero antes de hablarte de la obra que estamos haciendo que se llama Retorno Sofía Rosario, que habla sobre eso, sí te quiero comentar que las políticas migratorias de este país son muy duras, mucho más complicadas de lo que la gente aquí se imagina, claro. Más complicadas y duras que en Estados Unidos. Entonces, yo sé que los mexicanos tienen un corazón muy hospitalario y sienten que son un pueblo muy amigable, pero eso no se refleja en su política migratoria, Fíjate que está bien que la gente lo sepa, porque como ustedes son mexicanos, no tienen que ir y lidiar con el Instituto Nacional de Migración y ni con la Secretaría de Relaciones Interiores, pero nosotros sí. Sí, o sea, qué tema tan fuerte, ¿no? Porque dicen, sí, bueno, en general yo creo que los latinos y sí, mucho los mexicanos, pues tenemos esa característica o la gente nos reconoce porque somos como más amigables, fraternales y demás, pero pues desafortunadamente esto no se lleva a cabo en muchos temas que son vitales, ¿no? Para la vida diaria y para el mundo. Y la migración, la verdad es que es un fenómeno mundial, siempre lo ha sido. México también, a su vez, cuando se toca el tema migración, muchas veces se piensa que vamos a hablar de las personas de los estados que emigran por motivos económicos hacia Estados Unidos, pero en México, a su vez, es un país conformado por migraciones muy importantes, de españoles, de árabes, de italianos, en Chipilo, en Guadalajara, franceses. Entonces, México tiene una cultura propia muy fuerte. Entonces, como que te chupa, como que te absorbe. Y no se ve, como que todos nos confundimos un poco, ¿no? No es como en otros países, como en Estados Unidos, que hay colonias muy marcadas de migrantes que conservan sus colonias, sus raíces, costumbres. su cultura, ¿no? Y aquí no. Y entonces, pues nosotros hacemos esta obra y hablamos justo de eso, que además hay muchos motivos por los que una persona puede emigrar. No es solo buscando un bienestar económico, hay motivos políticos, hay motivos de libertad política, hay situaciones de guerra en muchos países, hay situaciones de que tú quieres retos o cuestiones profesionales. Vas a estudiar, vas a trabajar, vas a prepararte, hay muchos motivos para migrar, religiosos. Entonces, todo eso le da al mundo una igualdad. La migración genera igualdad en el planeta. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Todo lo que se padece, ¿no? Porque dejar su lugar de origen, sus sueños, sus raíces, como bien dices, y no, o sea, no sabemos, cada migrante tiene una historia diferente, entonces no sabemos esas historias, y hay unas historias demasiado trágicas, ¿no? Pues muchas son historias de éxito, muchas son historias trágicas. Generalmente la persona que migra en primer grado, que toma la decisión de migrar, siempre quiere contar una historia de éxito porque fue su decisión. En mi caso no, a mí me trajo mi mamá, yo no tomé la decisión. No, pues estaba chiquita. Entonces la historia es muy diferente porque como que te obligan a dejar todo. Y lo que le pasa al migrante,
porque se habla mucho justo, ¿no? De cómo es la política migratoria del país y cómo tratan a tu gente en el país de al lado, y si en Estados Unidos la política migratoria. Se habla muy poco de la política migratoria de México y es durísima. ¿Quién mejor que tú que nos puede comentar eso? Y eso que yo estoy en una situación donde ya hoy en día hablo el idioma, pero por ejemplo, yo viví una situación cuando llegué, yo estaba chica, mi mamá tampoco supo qué hacer con eso. Nosotros no usamos el apellido materno. Entonces aquí en México eso no lo entendían, y a fuerzas, para llenar un documento, a fuerzas tenías que poner el apellido materno. Dos apellidos, claro. Entonces nos pusieron un apellido materno en las dos, modificaron toda nuestra documentación que no corresponde con nuestra acta de nacimiento. Y entonces te generan esta incongruencia legal. Conflictos, claro. De la que nadie se quiere hacer cargo ahora, ¿no? Entonces hay que tener un respeto. ¿Eso es hasta la fecha? No, porque ya hay leyes internacionales. Imagínate los chinos que su primer nombre es su apellido. Y su nombre es lo último. Entonces, ¿cómo llegan a un formato en México? Claro. Los americanos solo tienen un apellido. Entonces, nosotros, nuestro apellido, digamos, de la familia es el segundo, no el primero. Entonces, cada nacionalidad, cada lugar tiene sus particularidades en ese sentido y tienen que ser respetadas. Y eso hace pues algún tiempo ya se decretó para las políticas migratorias mexicanas, y ya lo respetan, pero a nosotros no nos tocó. Y de también pues esta historia de que llegan muchos migrantes y pues no hay traductores, no, en fin, ¿no? El caso es que la obra habla no solo de esa parte, de este choque que vive un migrante cuando cambia de un país a otro, porque además toda esta cuestión administrativa a uno le es ajena, porque viene de otro lugar, con otras costumbres, con otras leyes, con otras dinámicas, y entonces cree que va a ser bienvenido, y en realidad se topa con una pared. Entonces lo que eso representa para el migrante es muy fuerte, porque el migrante, aunque no sea por motivos económicos, se vuelve un ser muy vulnerable, porque se ha desprendido de todo lo que le da estabilidad, seguridad, sentido a su vida, de todo su círculo de apoyo, de un montón de cosas. No siempre puedes, ahora sí, pero no te puedes traer tus recursos económicos así nada más, no puedes, en fin, ¿no? Tu familia, ¿no? En general también. Pues sí. Y nosotros migramos en una época, Rosa María Bianchi y yo, que hacemos la obra juntas. Sí, que qué interesante que esta obra de Retorno Sofía Rosario me encanta, porque quién mejor que ustedes, dos señoronas preciosas, bellísimas por dentro y por fuera y tan súper talentosas, una de Argentina, Rosa María Bianchi, y tú, México-búlgara. Entonces, no, yo soy búlgara, te digo que ni tengo pasaporte mexicano. No, pues hay que checar. Ni INE. Ay, no puede ser. Imagínate, ya cuántos años llevas viviendo Pero en México. me negaron, esta administración no deja que me den tarjeta del INAPAM, ni beca del bienestar, ni nada. No, bueno. Porque dicen que ya no, que solo para los nacidos en México, o bueno, naturalizados, pero yo no. Pero imagínate, lleva pues que más de 50 años aquí. Y pagando impuestos, Ajá, no creas que nada más haciéndome guaje. Claro, y estás casada con un mexicano, ¿no? Sí, tengo hijos mexicanos y todo, pero como tengo esta cuestión del nombre, es muy difícil hacerme mexicana, porque toda mi documentación generada en México desaparecería, porque la nacionalidad te la hacen con tu acta de nacimiento. Entonces nos dejan en este como limbo, muchas veces a los extranjeros, y pues ojalá alguien nos oiga y diga, ay, yo le voy a ayudar a la señora. Oye, sí, porque además, Dobrina, mucha gente debe estar en esa situación, ¿no? O sea, imagínate, pues tú que llevas toda una vida aquí, y tú eres figura pública, afortunadamente, y gracias a eso nos podemos enterar, pero la gente que no es figura pública, pues que esté en la situación que está o peor. Y Rosa María Bianchi, que también es una señorona y una gran actriz aquí de Argentina, o sea que Argentina y Bulgaria en una obra que se llama Retorno Sofía Rosario, con un tema tan importante y tan vulnerable como es la migración. ¿Por qué llevar la escena?
Bueno, porque el migrante, hemos hablado de cuestiones muy administrativas y generales, pero el migrante sufre una transformación cuando decide dejar su país de origen, que se habla muy poco de eso, porque el migrante llega y es un ser como distinto. Es como que tú llevas a un perro a una familia de gatos, ¿no? O sea, es un ser distinto, diferente, con otros olores, con otras costumbres, con otra apariencia. Y entonces el migrante o cualquier ser humano no quiere ser diferente. Somos animales de manada y entonces tú quieres ser parte de la manada. Entonces empiezas a actuar para esconder esa diferencia, porque quieres pertenecer. Y entonces empiezas a sufrir una transformación muy significativa, porque empiezas a dejar todo lo conocido, porque nosotros nos formamos mucho, claro, traemos una genética, pero esa genética se desarrolla de una manera dependiendo del entorno. Entonces tiene que ver con el clima en el que vienes, con la cultura en la que vienes, con el idioma, las costumbres, la comida, las tradiciones, todo eso te conforma como ser humano. Claro. Y cuando tú sales de ese entorno, no de viaje, sino a vivir, te topas con algo totalmente distinto, entonces te tienes que transformar y dejar de ser quien eres para poder sobrevivir. Y muy poco se habla de eso. Entonces nosotros lo teníamos como una experiencia muy interna, muy guardada, de la que no sabíamos ni siquiera cómo nombrarlo. Oye, pero tú no sientes raro cuando esto, cuando lo otro, porque esto te es extraño a pesar de que tienes 50 años aquí. Y entonces de repente le empezamos a dar voz y posteriormente descubrimos pues una literatura que se ha escrito por sociólogos, politólogos al respecto de este fenómeno y que de alguna manera en muchos puntos empezaba a describir este fenómeno que es de transformación que sufren los migrantes. Y entonces decidimos llevarlo a escena y junto con el director, que es José Alberto Gallardo, empezamos a platicarle de manera muy general, muy desordenada, cosas de nuestros recuerdos y de nuestras experiencias. Y él poco a poco empezó a darles forma. O sea, él lo fue adaptando. Exacto, él fue adaptándolo para que se volviera una pieza escénica y dejara de ser, pues esto que estamos haciendo tú y yo, que es sentarnos y platicar. Tomándonos un cafecito ahí. Exacto. Oye, porque para que trascienda y además muy importante, como lo decías al principio, tomar los medios de comunicación para dar mensajes tan importantes, para tocar temas tan relevantes, y a mí me encanta que sea de la manera artística, que se lleve a una escena y que se lleve a una obra como es Retorno, Sofía Rosario. ¿Qué te parece, mi querida Dobrina? Si me permites, vamos a ver un poquito de la obra para darles una probadita de esta super obra. Perfecto. Y vamos también, acuérdense que hay que cuidar el planeta. Vamos a hacer economía circular todos los días porque hay que cuidar el planeta, porque es la casa de todos. Y regresamos ahorita aquí en Betty en Acción. Bolsa de papel para que generemos conciencia, bolsa de plástico, la simple consistencia, más árboles verdes, bosque en su presencia, aire puro necesitamos, natural experiencia. No deforestemos, planta con prudencia, cada tallo cuenta, sigue la evidencia. Respirar sin filtro, pura transparencia, cambio de mentalidad, nueva tendencia. No talar árboles, opción brillante. No uses bolsa de papel, hay otra variante. Bolsa de plástico.
plástico aliado constante. Más árboles sembrar, seremos gigante. Corta menos pinos, protege la esencia. Deja que crezcan sin tanta violencia. Aire fresco, brisa en tu vecindad. El plástico nos cuida sin adversidad. Ecoguerreros, mentes brillantes. En la lucha ideas desafiantes. Planta esperanza, no arranques raíces. El futuro es verde sin matices. No talar árboles, opción brillante. Para transportar hay otra variante. Bolsa de plástico, aliado constante. Más árboles sembrar, ser gigante. Aire puro se necesita. Basta del uso de papel. Nuestra tierra grita. Tú debes ayudar sin cuartel. No talar árboles, opción brillante. No uses bolsa de papel, hay otra variante. Bolsa de plástico, aliado constante. Más árboles sembrar, ser gigante. Cortar árboles, opción brillante. No uses bolsa de papel, hay otra variante. Bolsa de plástico, aliado constante. Más árboles sembrar, ser gigante. Ecoguerreros, mentes brillantes. En la lucha ideas desafiantes. Planta esperanza, no arranques raíces. El futuro es verde sin matices. Deja la publicidad en manos de expertos. Somos tu mejor opción. Redco MS Marketing Strategy. Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola Jorge, vengo de consulta con el doctor, pero me recetó medicamentos de patente o genérico y no sé dónde comprarlos. Ve a Servifarma Promedic, podrás comprar todo a muy bajo precio y con descuento adicional. Te esperamos en Calzada de Tlalpan número 1320, Colonia Portales. Servifarma Promedic, con medicinas de patente y genéricos, además de contar con médicos especializados, y lo mejor es que tenemos precios muy accesibles. Visítanos, quedarás sorprendido. Servifarma Promedic. Oye, de verdad, qué obra tan interesante, y además Sí. tener a ustedes dos es una joya. Bueno, también tenemos a tres, Miguel, son Miguel tres, ¿no? Romero. No, Miguel Romero alterna con Rosa María. Ah, ok. Y entonces nosotros jugamos mucho en la escena, desde el planteamiento que hace José Alberto, nuestro director. Entonces hay muchas escenas que son ensayos de la obra, porque llevamos también esta parte de, bueno, ¿cómo vamos a hacer una obra de estas experiencias? ¿Cómo la vamos a construir? ¿De qué vamos a hablar? Y entonces la experiencia escénica alterna, la pieza alterna, con escenas que son intentos de hacer el montaje o ensayos del montaje y situaciones que surgen dentro del montaje. Entonces, lo que tratamos de hacer es hablar de todo lo que uno deja, porque un migrante empieza a vivir en dos países, en dos idiomas, en dos culturas al mismo tiempo. Y aunque no está en su lugar de origen, sigue siendo como un fantasma ahí, Claro. porque es hija, es Sí, por ahí tía, nació, ¿no? es sobrina, es prima, es amiga, y todo ese círculo pues que deja, de alguna manera uno quiere ser y no ser y puede ser parte de eso, y a la vez está generando otro círculo en el país donde vive. Y entonces pues la vida pasa. Claro. Y la familia avanza y pasan cosas terribles o muy buenas y uno no está ahí. Y me decía mi sobrina,
tengo una fobia de subirme, que vive aquí en México, dice, tengo una fobia de subirme a un avión porque cada que me subo al avión es ir a ver a alguien que está muy grave, a alguien que está en su lecho de muerte, a alguien que está muy enfermo, o sea, uno quiere estar ahí en esos momentos y no puede. Sí, ¿no? Y además, imagínate, por ejemplo, hasta Bulgaria, ¿cuántas horas son de aquí a Bulgaria? No, y me olvida, tenía ahí un vuelo directo, ¿no? El guajoloteo, así que va parando. Y entonces lo que hacemos con la maestra Rosa María, con el actor Miguel Romero, es traer a escena a esos personajes tan significativos de nuestra vida, con los que no pudimos terminar una historia o concluir una historia, y a los que necesitamos y queremos decirles cosas. Y además entender qué pasó en nuestra relación con estas personas, porque también el que se queda, o sea, el círculo del migrante también sufre una experiencia porque es una pérdida para ellos, ¿no? Y es una pérdida y es un reclamo, y entonces pues se dan dinámicas como emocionales muy complejas, y eso es lo que reconstruimos en escena entre los actores. Miguel Romero alterna con Rosa María Bianchi porque a la vez Rosa María no siempre sale de Rosa María, hace personajes de mi vida, hace personajes de su vida, y entonces alternar con un actor cobró mucho sentido porque de esos personajes hay muchos que son masculinos, y también jugar con esta teatralidad muy contemporánea de decir, bueno, yo soy Julio César, o yo soy Romeo, o yo soy un árbol o un champiñón, y entonces se hace un juego escénico. Y la obra tiene una estética muy contemporánea, muy actual, y se vuelve una experiencia escénica porque envuelve un poco al público. No los vamos a hacer subir al escenario. Pero de alguna manera la hacen como interactiva, por decir, involucrándolos pues más, ¿no? No es que sea interactiva, es que el propio espacio es un espacio como envolvente. El Teatro Galeón. Está transformado. Y la gente, o sea, ya hay tierra en el piso, entonces la mojan antes de la función, entonces uno entra y siente como este olor de la tierra, hay unos videos, mucho mapping con los que interactuamos. Entonces la obra va envolviendo al público y el público vive una experiencia con nosotros. Y eso no es nuestra ilusión, porque la gente nos espera después de la función y nos habla de lo que les sucedió. Las experiencias, ¿no? Me imagino. A ellos. Y me dice, tengo 20 años casada con un extranjero, jamás me imaginé que hubiera atravesado esto. Mis abuelos son de otro país y ahora entiendo lo que vivieron y cómo les pasó. Y gente que nos dice, yo vengo de Tijuana o de Yucatán a la Ciudad de México y lo que ustedes cuentan es tal cual. Se identifican. Se identifican mucho con la experiencia. Y pues estamos en uno de los teatros más bellos de esta ciudad, que es el Teatro El Galeón. Desgraciadamente también el más solicitado. Entonces nuestra temporada es muy breve. Y uno siempre deja las cosas para después. ¿Qué días están, Domingo? Estamos jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Ay? Los jueves y los viernes a las 8 de la noche, el sábado a las 7, el domingo a las 6. Los precios son increíbles. Accesibles. El jueves es de 45 pesos. No son accesibles, son simbólicos, ¿no? Son simbólicos. El resto de los días cuesta 150 pesos. La obra tiene sus redes que son @retorno Sofía Rosario. Para que se acuerden, es porque yo nací en Sofía y Rosa María nació en Rosario. Entonces por eso tiene este bello nombre de mujer la obra. Entren a las redes y ahí hay una liga directa a la compra de boletos para que compren su boleto, lleguen con su QR al teatro, los dejen entrar al estacionamiento. Y bueno, pues no podemos controlar la lluvia, no podemos controlar el tráfico, natural. pero sí podemos tomar la decisión de vivir una tarde increíble de teatro, de algo que la verdad no van a ver en cualquier lado. No, es involucrarnos con un tema tan importante y tan vulnerable a nivel mundial, pues, de toda la vida, no nada más ahorita de esta administración de Estados Unidos y México, pero por ejemplo. no solo, mira, la gente en México efectivamente es
muy abierta y muy amigable, y cuando llega un extranjero lo primero te dice, y ya probaste los tacos, y ya fuiste aquí, y ya viste las pirámides, y ya no sé qué, y ya te llevaron a Garibaldi, y todo eso está muy bien cuando vienes a conocer y a viajar. Pero cuando llega un extranjero, lo que quiere decir el extranjero es quién es él. Claro. Porque necesita que lo reconozcan en su diferencia e individualidad. Entonces lo que hay que hacer es decir tú de dónde vienes. Y no, a mí yo digo mi nombre y se ríen de mi nombre. Ay, qué chistoso, ay, no lo puedo pronunciar. Y uno se queda así. Ay, ¿de dónde es? Lo que pasa es que para nosotros es muy común, ¿no? Sí, aceptar la diferencia. Sí, ay, qué raro país, ay, no sé ni dónde está. Y entonces uno se empieza a sentir como, pues, eso, el raro, el diferente. Y lo que uno necesita es, oye, cuéntanos de tu país, allá cómo es, allá qué comen, qué idioma hablan, de dónde viene su idioma. Conocer tu cultura. Exacto. Eso es lo que un migrante necesita, decirte quién es él. Porque el lugar al que llega es muy evidente, claro, ¿no? Es la realidad. Entonces, hay muchos pueblos que tienen esa cultura de migrar, que te acogen y saben que para ti es importante contar tu historia. Y los mexicanos son muy avasalladores con la suya propia. Sí, la verdad sí. Pero fíjate, deberíamos de tener más producciones y ojalá ustedes sigan haciendo así, con estos objetivos, tocando temas tan importantes que además son de la vida real, ¿no? Sí. Que logran hacer que se identifiquen, y tanta gente que está viviendo eso, que a lo mejor ya superó muchos retos, tantos migrantes que están de otros países aquí en México desde hace mucho, igual que tú, y que el arte que es el teatro sea una plataforma tan importante para exponerlo, ¿no? Sí. Y además fomentar la cultura, porque eso es o sea, uno va ligado con otro, y entonces tú dices, pues me hablan de migrantes, no quiero saber, pero tú vas al teatro, te van a poner unos actores de primera y con un tema, una producción de primera, entonces ya lo entiendes de otra manera, sales con otra perspectiva, sí, y te mueve muchas fibras, sí, ¿no? A veces a uno no le gusta que, bueno, los mexicanos y así, pues no les gusta que uno les diga, oye, es que la hospitalidad no es que me hables de ti, es que yo te hable de mí. Dame chance, que te cuente también de mí. Pero esa es la cuestión del extranjero. El extranjero es rechazado porque te enfrenta a ver cosas de ti que no conocías y que no sabías. Entonces, por eso el extranjero es el otro, el raro, el diferente, el vamos a hacerlo, o sea, sí está bien que venga, que se tome un tequila con nosotros, pero ya mejor que se vaya, porque nos enfrenta a ver una parte de nosotros, pues, que a lo mejor no queremos ver. Claro. Oye, ¿cuál es la experiencia que te han comentado ahorita que estás en teatro que te dejó así en shock la más fuerte del público que ha ido a ver? Bueno, pues te digo que hay mucha gente que me dice, es que el otro día llegó un chico peruano que nos esperó, porque nos espera la gente para contarnos, ¿no? Y pues estaba llorando y no podía dejar de llorar. Me dice, es que no puedo creer que alguien describa tan bien lo que estoy atravesando. Lo que alguien lo entendiera, ¿no? Y obviamente esta es una obra que toca de manera muy particular a la gente que ha emigrado, pero también toca de manera muy particular a la gente que convive y comparte con migrantes. Y además tú puedes migrar de Michoacán a la Ciudad de México, no necesitas venir de Bulgaria. Y la otra parte que toca mucho la obra y que llega a mucha gente son gente que son profesionales de la salud, de la psicología, del psicoanálisis, porque como es un viaje hacia atrás que nosotros hacemos de manera instintiva y emocional, pues para ellos es como muy revelador cómo sucede este viaje en nuestra emocionalidad. Entonces, pues la obra es muy atractiva desde muchos puntos de vista. Y fíjate, una señora, y eso pasa, se acerca y nos dice, oye, pero denle gracias a México de que les dio la bienvenida. De que los acogieron. Yo decía, sí señora, pero migrar es un derecho humano. Claro. Y nosotros también llegamos a aportar y también merecemos que también se nos den las gracias. Y ya luego llegó su hija y nos dijo,
no le hagas caso a mi mamá, yo trabajo en relaciones exteriores, sé de lo que hablas. Sí, sí, hacer equipo, hacer alianzas, ¿no? Pero sí tenemos de repente un mal concepto de los migrantes, o que nosotros vengan y nosotros nos vamos a apapachar, Es ¿no? como decir, hay que ser el equipo. Como decir, bueno, migraste, pero ya llegaste a México, ¿no? Ya se resolvió tu problema porque aquí la vida es buena. Y hay una parte de eso, claro, pero hay que transformarse. No, y hay que entenderlos y escucharlos. Sí. La verdad es que si ya se nos acabó el programa, tendríamos muchos programas para hablar con esta señorona, este mujerón, Dobrina Kristeva. Oigan, vayan a ver Retorno Sofía Rosario en el Teatro Galeón, y además, pues con dos señoras aquí como la que tenemos, que fue bailarina, actriz de telenovelas, cine, teatro, todo. Y además también estás luchando por la cultura, ¿no? En la Cámara de Diputados, que vamos a hacer varias cosas ahí, sí, muy pronto, pero por el momento los invitamos para que no se pierdan esta gran experiencia, la obra Retorno Sofía Rosario en el Teatro Galeón. La verdad es un honor haberte tenido en el programa. Con Miguel Romero, Rosa María Bianchi, una servidora bajo la dirección de José Alberto Gallardo. Muy interesante, así que ahí los esperamos. Gracias. Gracias.